Muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos. Hoy día vamos a continuar con la segunda parte de la clase de la anterior semana, del anterior jueves, desarrollando la segunda parte de inteligencia y juicio, donde vamos a abocarnos a revisar lo que es las alteraciones de la inteligencia ya en la demencia. Posteriormente vamos a entrar al juicio, vamos a definir el juicio, lo que es la deducción, lo que es el concepto, el razonamiento y las alteraciones del mismo. De manera tal que en la primera parte entonces vamos a recordar que las alteraciones de la inteligencia estaban dadas en dos grandes áreas y que la hemos definido de acuerdo a la edad y también a su presencia en su etiología. Hemos hablado de que las alteraciones de la inteligencia están dadas por el retraso mental que ocupa los primeros años de la vida, situaciones genéticas, situaciones hereditarias, pero que están desde el nacimiento, desde los primeros años hasta los 18 años de edad. Todo este grupo de alteraciones hablábamos como de retraso mental o discapacidad intelectual, como es el término actual. La otra parte de los problemas de la inteligencia llamamos el gran grupo de las demencias, ¿no? Del síndrome demencial. Y esto obviamente haciendo un hincapié muy importante en el hecho de que son alteraciones que se producen luego de que se ha logrado tener una inteligencia normal, una capacidad normal intelectiva que posteriormente se va perdiendo en las etapas más posteriores de la vida. Podemos decir después de los 18 años, pero las demencias están abarcando la tercera edad de la vida generalmente, o en su mayor proporción. Entonces hablamos de que la discapacidad intelectual estaba en una curva, recordando una curva según el coeficiente intelectual, bueno, y muchas, sobre todo clínicos, y que entre el 85 y el 110 más o menos era el promedio del coeficiente intelectual. Las personas que estaban con problemas cognitivos eran de 70 para abajo. En ese sentido, entonces, vamos a desarrollar ahora la otra etapa que es la demencia. Uno ve una persona anciana que observa con una sensación de perplejidad, una visión como de extrañeza. Lo que tendríamos que explicar acá es que quien está frente a ella y quien la visita es su hijo. Sin embargo, ella lo observa y no lo reconoce. ¿Por qué? Porque lastimosamente ha perdido sus capacidades cognitivas de una manera global, sobre todo la memoria. Y de repente las personas tan cercanas a ella ahora son distantes, porque no las reconoce. Entonces, podemos definir la demencia como una pérdida de las capacidades intelectuales previamente desarrolladas. Eso es importante, determinar que las personas han logrado tener una capacidad intelectual adecuada, han sido personas que se han desarrollado de manera normal frente a las exigencias adaptativas, cognitivas, de exigencias profesionales, etcétera, y que posteriormente van empezando a perder estas capacidades. Es muy importante determinar que los ancianos pueden envejecer de dos maneras. Pueden envejecer de una manera normal y de una manera patológica. De una manera normal se llama senectud, que significa que las pérdidas que va teniendo el anciano, no solamente en la parte cognitiva, también en la parte de reacción ante los estímulos, en la fortaleza física, en su integridad corporal, en su salud. Bueno, hay un proceso normal que se va dando porque es la ley de la vida. La ley de la vida en el ciclo vital, que al atravesar varias etapas vamos las personas de la tercera edad entrando en lo que es la senectud de envejecimiento normal. En cambio, otros ancianos pueden envejecer con patología, pueden envejecer con enfermedad y eso se llama senilidad. Entonces, senilidad podría determinarse como un sinónimo de envejecimiento patológico y quizás de demencia.
Dentro de los grupos de las demencias hay dos grandes, digamos así, grupos redundando, que son la demencia tipo Alzheimer y la demencia multiinfártica. Prácticamente la de Alzheimer abarca casi un 70-80% de todas las demencias en la tercera edad. La multiinfártica, un gran porcentaje, un 10%, y el otro 10% está representado por una serie de enfermedades, alteraciones que se presentan en estas etapas tardías de la vida. En general vamos a tratar de definir la demencia, no necesariamente una de ellas, sino en general el síndrome demencial, siguiendo los criterios de un autor llamado Moira Williams, que él indica como unos criterios muy importantes. El primero, que el paciente con demencia no tiene insight. Esto significa que el paciente no tiene una autocrítica, no tiene una forma de darse cuenta que tiene el problema. Aquí es importante señalar de que muchas alteraciones que pueden ver parciales, por ejemplo, un paciente que tiene una disfasia, dificultades para poder comunicarse, puede buscar la manera de hacerlo. Un paciente que tenga una amnesia, una alteración importante en la memoria, puede recurrir a ciertas actitudes, a ciertos eventos que le puedan ayudar a lidiar con este problema de su memoria. Puede escribir apuntes, guiarse con esto, puede grabar lo que está haciendo para acordarse, pero en cambio el paciente con demencia no solamente tiene una alteración global de todas las áreas cognitivas, sino también no tiene la capacidad de darse cuenta que tiene el problema para poder solucionarlo, para poder buscar formas de resolver, porque no hay esta posibilidad. Entonces, esto se refiere que el paciente con demencia no tiene autocrítica porque no tiene los medios para poder solucionar el proceso que está viviendo. Otra de las situaciones y criterios de Moira Williams son que el paciente con demencia parece desorientado, distraído, pero apático en condiciones habituales. Pero curiosamente reacciona con agitación muy intensa cuando se modifican algunos detalles de su entorno. ¿Por qué? Porque están manejando una cierta rutina que les permite funcionar con lo mínimo aceptable. Pero cuando esto se cambia, el paciente realmente sufre porque se desorienta completamente y se angustia. Por eso no es bueno que un paciente con síndrome demencial sea cambiado de un lugar a otro para poder, entre comillas, cuidarlo, hacerlo mejor, pero al cambiarle de su ambiente entra en este estado de agitación. No es bueno a veces que a un paciente con síndrome demencial los hijos vayan cambiando de lugar en lugar, viviendo una temporada con uno o con otro, porque eso significa mucho estrés y mucha desorientación y modificación de su entorno. Por estos criterios que se menciona, el tercer criterio de Moira Williams, es muy difícil comunicarse con los pacientes con un cuadro demencial porque hay muchas fallas en la abstracción y en la comprensión intelectual de los conceptos, y esto dificulta mucho esta área. Como estos pacientes no pueden planificar, no tienen metas ni objetivos, aún en el caso de tareas sencillas. Por ejemplo, se les puede pedir que se vistan, se les pone la ropa, los pacientes empiezan a ponerse la camisa, el saco, y ahí se quedan. Hay que insistirles en que deben seguir vistiéndose, y ahí entonces sí empiezan a ponerse la ropa interior, el pantalón, y ahí se pueden quedar, y pueden estar queriendo levantar aquí, que son los zapatos, los zapatos, etc. ¿Por qué? Porque han perdido esta capacidad de planificar, porque la demencia es un síndrome que va tomando todas las áreas del cerebro, en realidad del cerebro en su integridad. También cuando no entienden lo que se les pide, reaccionan con perplejidad y no atinan a responder, no atinan a dar una respuesta a alguna cosa. También ahí son perseverantes, pero es diferente a la afásico, porque el afásico se da cuenta que no es lo correcto, lo que está haciendo, persevera en lo mismo, pero se da cuenta que no es así. Se le menciona, se le muestra un objeto y una silla y puede decir silla,
el paciente disfásico. Se le muestra una mesa y puede ser silla. No es silla, el lugar para sentarse, por ejemplo. En cambio, el demenciado no se percata de esto y su perseveración es sin ubicarse que está perseverando. Muchas veces la demencia puede tener periodos de confusión o delirio que acompañan al cuadro porque son más frágiles estas personas en su sistema nervioso, se agotan fácilmente y por este motivo puede haber periodos de confusión y cuando ocurre algún desequilibrio electrolítico, algún desequilibrio en el consumo de la glucosa, del oxígeno, todo eso puede incluso entrar en cuadros de delirio, muy llamativos de alteración de la conciencia y de la atención. Eso también puede pasar en estos pacientes con demencia. También se ha visto necesario hacer una aclaración entre las demencias y la psicosis, porque en el lenguaje coloquial se toman como cosas similares. Se dice en el paciente demenciado cometió esto, por no decir un paciente psicótico. Entonces, es importante marcar características entre la demencia y la psicosis. El paciente demenciado presenta la habilidad que depende de los estímulos. Entonces, como les decíamos, un cambio en su entorno, una situación de estrés realmente hace que el paciente se desorganice. En cambio, el psicótico es inmutable frente a los estímulos externos. El paciente demenciado presenta estereotipias y repite acciones sin finalidad aparentemente sobre lo mismo que está presente. El psicótico es más lento, pero generalmente sus movimientos, actitudes tienen finalidad. El demente en su lenguaje no presenta trastornos gramáticos, tiene cierta sintaxis, pero no tiene sentido en lo que habla, no hay sentido en su discurso. El psicótico, en cambio, tiene contenidos relacionados con sus preocupaciones que pueden estar por sistemas delirantes o alucinatorios. Siguiendo con las diferencias entre demencia y psicosis, el paciente con demencia tiene una orientación muy mala en tiempo, mala o aceptable en lugar y mejor en persona, ¿no? Generalmente de manera rutinaria en los pacientes que ya tienen un tiempo ya con demencia. En cambio, la orientación del psicótico es buena, pero a veces depende de los delirios. La sensopercepción está alterada en los dementes porque los pacientes con demencia no tienen la misma velocidad para captar las cosas y no entienden bien todo lo que está percibiendo su sistema sensorial. En cambio, los psicóticos responden a los estímulos sensoriales adecuadamente a pesar de sus alucinaciones y delirios. Esto es interesante, pueden estar tapándose los oídos porque están con alucinaciones. Los pacientes psicóticos están escuchando múltiples voces y uno les llama por su nombre y inmediatamente el paciente, sí doctor, dígame, no responde, a pesar de que está con sus alucinaciones, pero está con una conciencia clara en ese sentido. Otros signos de deterioro mental que nos hablan de una alteración demencial son la perseveración. En la perseveración le decimos al paciente, por ejemplo, que toque su nariz, se toca su nariz. Le pedimos que ahora se toque su oreja y se vuelve a tocar y puede estar perseverando en el mismo evento. Si le decimos, por ejemplo, que agarre y que copie 8 círculos seguidos, el paciente empieza a copiar y no copia los 8, copia 10, 12 antes de detenerse, porque está perseverando en una actividad motriz. En la estereotipia es interesante que los pacientes con demencia no pueden cambiar el esquema que se plantea de una determinada manera. Por ejemplo, se pueden hacer un test de formas y colores en los cuales se tienen cubos, se tienen rectángulos, triángulos, círculos, y se agrupan por su forma, se agrupan por color, y al paciente por forma, y empieza a poner los círculos en un lado, las figuras triangulares en otro. Así. Cuando le decimos que los ubique por colores, vuelven a hacer los grupos por formas. Le decimos, no, por colores. Ahora, ponga los amarillos en un lado, los verdes en otro, no. Y otra vez vuelve a poner el objeto y lo relaciona con su forma.
no puede cambiar a los colores. Hay una concretización del pensamiento, el nivel abstracto se va perdiendo y el paciente entonces empieza a concretizar su pensamiento. Es así que si le preguntamos qué significa, por ejemplo, en los refranes, qué significa escobita nueva base bien, significa que la escoba nueva base bien, porque es nueva. O ¿qué significa este refrán? Que a caballo regalado no se le miran los dientes. El paciente demenciado dirá, el caballo tiene dientes. No, pero ¿qué significa? Es un refrán que significa, el caballo tiene dientes. Ya no puede hacer la abstracción. Es otro de los datos de los cuadros demenciales. También las reacciones de perplejidad. Cuando hay alguna cosa que le damos y que no entiende, le damos un objeto y el paciente agarra y queda en una actitud de observarlo, de darlo vuelta, de mirarlo, o se lo pone en el bolsillo porque no puede interpretar qué es ese objeto. Luego también la reacción catastrófica, que es una reacción afectiva intensa ante el estrés, ante decíamos, los cambios de su entorno, ante situaciones donde se siente más desorientado, más confuso, entonces estas reacciones afectivas muy intensas. La psicofisiología. Bueno, en realidad, como es un síndrome, depende de la etiología y realmente esta es una de las causas que se tienen que buscar, que se tienen que diagnosticar para poder ver si es un proceso que tiene la capacidad de poder detenerse. Lastimosamente es un proceso progresivo, continuo, que se va a dar a lo largo de la vida de los últimos años del paciente. Les decía que la mayor presencia de síndromes demenciales se ocurre en la demencia senil o presenil tipo Alzheimer. Se llama así debido a que puede empezar antes de los 65 años, se llamaría demencia presenil, o después de los 65 años, demencia senil. Tipo Alzheimer, ¿por qué? Porque su diagnóstico básicamente sería histopatológico, encontrando en el cerebro los corpúsculos de Mills, que son degeneraciones neuronales por unos depósitos de sustancias amiloides. Este tipo de demencia es interesante porque es una demencia que ocupa, les decía, el gran número de pacientes con demencia y que es de una forma progresiva, alarmada, lenta. Es algo que no podríamos indicar en qué momento se iniciaron los familiares. Les cuesta decir en qué momento pudieron empezar los primeros síntomas. El otro gran grupo de demencias son las demencias ateroscleróticas o multiinfárcticas, que como su nombre indica, son alteraciones que tienen que ver con microinfartos o accidentes vasculares cerebrales serios que hacen que el cuadro sea pues escalonado. No es como la demencia senil, que es un proceso progresivo, lento, que se va dando a lo largo de los años, sino de un momento a otro puede haber un accidente vascular y el paciente pierde sus capacidades cognitivas, motoras y todo eso. Obviamente, en la demencia arteriosclerótica multiinfárctica generalmente tenemos antecedentes de problemas cardiovasculares y de esa manera se presenta un gran número de problemas de demencia. Los dos tipos de demencia están representadas por muchas patologías, por ejemplo, la demencia de Parkinson, la demencia por el virus de inmunodeficiencia adquirida, en la Corea Huntington, en fin, múltiples causas para la demencia. La demencia de Alzheimer es una demencia que se hace un diagnóstico patológico, pero en la tomografía generalmente se ve una atrofia córtico-subcortical, como observamos en la figura, donde los surcos están muy marcados, que es una evidencia de atrofia importante. Hay una reducción de la materia gris, una dilatación ventricular, y todo esto es a lo que se puede ver tomográficamente en ese sentido, que unido a este inicio insidioso progresivo es lo que habla de una demencia senil. Alguna vez buscando cuándo se habría originado la demencia en un paciente, hablando con la familia y todo eso, me contaba un evento que a mí me parecía que había ocurrido años antes, 2, 3 años antes de que ya se instale claramente la demencia, fue que él él iba a la cancha a hacer compras los fines de semana, los sábados iba, hacía algunas compras y todo eso. Y un día
volviendo de la cancha en movilidad pública, se pasó 2 cuadras del lugar donde usted se bajaba. Se pasó 2 cuadras, se bajó y de repente se desorientó. No podía ubicarse dónde estaba la calle en la cual él vivía. Son solo 2 cuadras que debe haberse pasado. Y tardó más de 15 minutos caminando, viendo hasta que ubicó la calle que era donde correspondía a su casa, que estaba cerca de unas cuantas cuadras de ese cruce de la movilidad. Entonces a mí me llamó la atención ese evento y después poco a poco fueron ocurriendo algunas cosas, ¿verdad? Ponía la caldera, ponía el agua para servirse el té, ponía la caldera y de repente salía a regar el jardín y se olvidaba que había puesto la caldera. Cuando volvía después de 1 hora y media de estar regando, la caldera ya estaba sin mover y quemándose. Bueno, eso ya es más evidente. Tenemos que recordar que la diferencia entre un paciente que está demenciándose frente a un anciano que tiene un envejecimiento normal es que los cambios que tiene el paciente con demencia, los cambios cognitivos, sobre todo los cambios en la memoria, son ya problemáticos para la vida. Es decir, esos olvidos ya nos hacen pensar que está teniendo riesgo, ya se presentan riesgos. No es lo mismo agarrar y no saber dónde están las llaves, buscarlas y luego encontrarlas, que por ejemplo abrir el agua caliente de la tina, dejar abierto el agua caliente de la tina y olvidarse de abrir el agua fría. Y después el anciano se desviste los pies porque se ha olvidado que tenía que abrir el agua fría. Ese tipo de olvidos ya nos dicen que el paciente está empezando a tener problemas ya probablemente demenciales, que obviamente se van a juntar a todas las otras alteraciones que según Moira Williams lo vamos viendo y nos van a dar el diagnóstico clínico, recordando que la clínica es la clave del diagnóstico. He querido hacer un poco de hincapié en los criterios diagnósticos para la demencia de Alzheimer actualizados según la 10ª Clasificación Internacional de Enfermedades, en qué consisten los criterios clínicos para una demencia. En la demencia, la presencia de los múltiples déficits cognitivos se manifiestan por lo siguiente. Primero, tenemos que tener para un criterio de demencia tipo Alzheimer un deterioro de la memoria, que significa deterioro de la capacidad para aprender nueva información o recordar información aprendida previamente. Y también una o más de las siguientes alteraciones cognitivas. Afasia, que se manifiesta por alteración del lenguaje. Apraxia, que es un deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras, a pesar de que la función motora esté intacta. Le podemos decir, a ver, dibuje un círculo, que copie un círculo, un triángulo, un cubo, y no puede dibujar el cubo. Ya no puede hacer el cubo en las 2 dimensiones, ya tiene dificultades en hacer eso. Le preguntamos cómo se realiza el saludo militar y no sabe cómo hacerlo. También las agnosias, fallos en el reconocimiento e identificación de objetos, de sonidos, a pesar de que la función sensorial esté intacta. Podemos pedirle que cierre los ojos, hacemos un sonido, palmada, un tintineo de llaves, el paciente no reconoce este sonido. Podemos pedirle que cierre los ojos, le ponemos un objeto conocido en las manos, por ejemplo un borrador, un lápiz, y el paciente da vueltas y tiene dificultades para poder reconocer el objeto. Alteración también en la ejecución. Por ejemplo, en la planificación, organización, secuenciación y abstracción están alteradas. Estos déficits cognitivos en torno de los criterios, tanto el A1 y el 2, provocan un deterioro significativo de la actividad laboral o social y representan una merma importante en el nivel previo de actividad. Por lo tanto, esto ya altera su actividad de relacionamiento y de trabajo, como hemos dicho. El curso se caracteriza por un inicio gradual y un deterioro cognitivo continuo. Se va perdiendo progresivamente las capacidades de una manera homogénea. También hay que recordar que los déficits cognitivos, el deterioro de la memoria y las alteraciones cognitivas no se deben a otras enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington, hematoma subdural, hidrocefalia no sentido, tumor cerebral, en fin, o a enfermedades sistémicas
que pueden provocar demencia, por ejemplo, el hipotiroidismo, la deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, de niacina, la hipercalcemia, lo que han sabido mucho, la neurosífilis, la infección por HIV y otras enfermedades inducidas por sustancias. Otro criterio importante para la demencia tipo Alzheimer son los déficits que no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirio. Cuando está en delirium y está desorientado, confuso, agitado y todo esto, hay que tratar el delirio, hay que tratar de estabilizar, o destruir la causa, estabilizarlo, desaparece el delirium y recién podemos valorar la parte cognitiva. Si está en delirium, tenemos que resolver eso. Y la alteración nos explica por la presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, una depresión grave, psicótica, donde el paciente pues, ya no responde ni el piso, ni una palabra, parecería demenciado, eso no se llama de pseudodemencia depresiva o un problema psicótico, ¿sí? Entonces, este cuadro de demencia puede tener alteraciones del comportamiento o no. Cuando se denomina signo de demencia tipo Alzheimer sin alteración del comportamiento, si la alteración cognitiva no se acompaña de una alteración de comportamiento clínicamente significativa, pero también puede haber pacientes con edad de Alzheimer que se acompañan con una alteración de comportamiento muy importante, andar sin rumbo, agitación, desasosiego y todo esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que hay un grupo muy grande de demencia que se va a presentar en personas de 65 años, los cuales van a necesitar toda nuestra comprensión, todo nuestro apoyo, toda nuestra actitud muy humana para poder ayudarles en este proceso que lastimosamente significa el atardecer de la vida, pero el atardecer con enfermedad. De esta manera hemos dado todo el tema de inteligencia con dos grandes alteraciones, que es el retraso mental y la demencia. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de este tema, que es el juicio, porque el juicio básicamente está basándose en el pensamiento, y el pensamiento se va a basar en la inteligencia, en la capacidad de razonar. Entonces, vamos a iniciar abordando cómo se produce el juicio, de qué manera se van dando los procesos del juicio. A eso se llama fenomenología del juicio, a este aprendizaje, a esta búsqueda de comprensión de lo que es el juicio. Entonces, podemos decir inicialmente que el conocimiento del mundo por medio del pensamiento se denomina noesis, que es un término griego, y estos procesos son los que permiten al hombre comprender la constitución objetiva de lo que tiene al frente, de lo que es la realidad, ¿sí? Por lo tanto, el pensamiento va a basarse en que hay una comprensión intelectual del mundo, lo que significa conocer el ser y el acontecer. El pensamiento va a ir dirigiéndose a eso, pero primero tenemos que hablar cómo se puede producir la comprensión intelectual. Un autor llamado Philip Lerch dijo que para hacer una comprensión intelectual del pensamiento, primero tenemos que ver y analizar la formación del uso de conceptos, luego el surgimiento de los juicios, y luego los juicios y las deducciones. De esta manera, entonces, en general, se va a producir el juicio de realidad. En relación a la formación y uso de conceptos, podemos decir que es el proceso que consiste en aislar y abstraer rasgos esenciales a partir de lo dado objetivamente en la percepción y de lo actualizado por la asociación imaginativa. De esa manera se van a ir formando conceptos de lo que vemos y de lo que vamos a representar luego en nuestra mente. Pero obviamente primero tiene que haber una experiencia perceptiva. Entonces, esta experiencia perceptual se llama la representación. Entonces, por la representación que uno tiene en su mente, se actualizan y se vuelven a traer a la conciencia las imágenes y los recuerdos que se han sido captados por la percepción. Lo que se ve, entonces, es representado mentalmente. Estas representaciones mentales son reproducciones de las percepciones. Pueden ser representaciones aisladas o representaciones generales. El sujeto puede ver una casa, eso es el evento,
la puedes representar en su mente y puedes representar esa casa determinada, es una representación aislada. O también puede agarrar y puede tener la imagen mental representada de muchas casas. Entonces, aquí ya hay un paso más. De un evento puede convertir en varios a través de lo que es representación aislada y representación general. En cambio, el concepto es diferente de la representación. El concepto es un fenómeno psíquico diferente de la simple representación mental que hemos hecho, porque ya es un conocimiento de significados el concepto. Es decir, en la representación nos navegábamos y mirábamos la realidad, percibíamos un evento y esta casa la representábamos en nuestra mente y esta es la representación mental de una verdad. En cambio, ya el concepto ya le da un significado a la casa. La casa ya no es solamente esa representación mental fría que hemos tenido, sino también puede ser el concepto de habitabilidad, el lugar donde vive una persona, el lugar donde viven los seres humanos. Entonces el concepto se basa en la simple representación mental y ya va a darle un significado. Entonces podemos formar conceptos sin ser necesaria representación mental. El proceso de representación ya es rebasado por el concepto. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a poder representar la virtud, por ejemplo, o la prudencia? Aquí es necesario un concepto. Aquí es necesario tener un significado de esto, porque no vamos a utilizar el mismo esquema de la representación de la casa para el concepto de virtud o prudencia. Entonces, este es un significado. El concepto se basa en la palabra. La representación se basaba en la imagen mental. En cambio, el concepto ya se basa en la palabra. Mientras que el instrumento verbal del concepto es la palabra, para el juicio es la frase, porque la frase ya tiene un predicado y tiene un sujeto. Entonces, podemos decir que los conceptos son pensamientos de unidades y estos pensamientos de unidades van a formar los juicios. Y los juicios ya son conceptos hilvanados entre sí, ya tienen una apreciación de calidad. No solamente es un significado, sino es una apreciación de calidad. Por ejemplo, decir que la rosa es roja, le estamos poniendo a un sujeto, le estamos poniendo un predicado, le estamos poniendo a una palabra, a un objeto, a una tentación mental, una propiedad. La rosa es roja. Entonces el juicio no contiene una cosa, sino una relación de cosas, que serían los conceptos que se han ido formando como pensamientos de unidades. Entonces los juicios pueden tener una relación con la de ser, pueden tener una relación de igualdad de identidad y también relaciones de acontecer. En un juicio, por ejemplo, las relaciones del ser pueden ser cosas y cualidades, como la piedra es dura, por ejemplo. Entonces, aquí hay un objeto y hay una cualidad. También puede ser de igualdad o identidad. Tú eres un ser humano. Estás representando a todos los seres humanos. O también las relaciones en el juicio de acontecer, de condición, por ejemplo. Yo diría un juicio de condición. Si me llamaría, yo iría. De finalidad. Yo iré para que me reciba. Yo iré para obtener esto. O de causalidad. ¿Por qué vas? Porque deseo ir. Entonces, ya son procesos complejos donde se han unido los conceptos, las ideas y se han formado los juicios. Entonces, por el juicio afirmamos algo. Es decir, establecemos firmemente una relación con el mundo, mientras que en la percepción sensorial aceptamos los datos del mundo, en cambio en el juicio establecemos un vínculo. Entonces el juicio, como aprehensión intelectual, sometemos los datos del mundo a las preguntas. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué no es? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Es posible hacerlo? ¿No es posible? Entonces establecemos el juicio como una negación o una afirmación de nuestra relación con el mundo. Y este es un proceso que va de la mano de la inteligencia, del pensamiento, del razonamiento y todo esto. ¿Sí? Las deducciones o raciocinios y las consecuencias son ya aprehensiones de un nuevo juicio de relaciones entre diversos estados fijados o afirmados por juicios previos.
entonces la deducción ya es un proceso posterior al juicio. Por lo tanto, se llama deducir o razonar al derivar uno o más juicios dados de otro diferente y lógicamente consecuente. Entonces vamos siguiendo una línea de pensamiento donde los juicios y los juicios van dando a deducciones basados en estos juicios. Ahora bien, hay que entender que la certeza de estas deducciones proviene de un consenso entre los componentes de una sociedad. Tienen un trasfondo de intersubjetividad. Entonces, los juicios de los seres humanos están relacionados con la vivencia, con la vida, con la realidad en un momento histórico de una sociedad dada. Y esto es interesante. Por ejemplo, una deducción correcta era que el mundo era el centro del universo y que todo giraba alrededor del hombre y de la tierra, ¿verdad? El sol nos daba vueltas y éramos nosotros el centro del universo. Entonces tenía sus procesos de juicio y de deducción aceptados por la sociedad. Pero eso no significa que esa deducción era correcta. Cuando Galileo empezó a afirmar que era la Tierra redonda y giraba alrededor del Sol, entonces era romper un paradigma y era obtener una deducción diferente. Entonces, la certeza proviene de un consenso entre los componentes de una sociedad. Y de esta manera el juicio entonces es aceptado por todos cuando están de acuerdo. Por lo tanto, si la certeza de un juicio es compartida por la mayoría de las personas y no por todas, lo que llamamos sería un juicio y una deducción normal. Pero si es una certeza no compartida, obviamente este es un proceso anormal. El juicio entonces y el raciocinio son influenciados por factores subjetivos, por las emociones, por el aprendizaje, por los recuerdos de un momento histórico dado. Ahora, los datos insuficientes que la persona puede tener puede llevarnos a juicios erróneos, de tal manera que también deficiencia sensorial, alteraciones de la memoria y todo eso puede también llevarnos a hacer deducciones inadecuadas y de esta manera tener errores de juicio. Muy bien, una vez que hemos desarrollado estos conceptos de relación mental, de representaciones mentales, de juicios, de deducción, de razonamiento, vamos a hablar de los trastornos del juicio. Vamos a ver entonces que esta área tan importante de la capacidad humana puede tener sus alteraciones. Entonces, los trastornos del juicio, la certeza que poseen ciertas definiciones e imaginaciones y conocimientos. Entonces, lo primero es que tenemos que pensar que la cualidad de los eventos de ser significa que deben ser veraces, deben ser posibles y comprensibles estas afirmaciones y deducciones dentro de un contexto social e histórico determinado. Entonces uno puede tener el juicio de realidad. Esto se puede dar cuando la capacidad de afirmar o negar hay problemas, entonces la gente dice, cuando alguien no tiene juicio de realidad, ha perdido el juicio, que está entonces fuera del contexto de este razonamiento deductivo lógico. El juicio de enfermedad se refiere al hecho de que el sujeto pueda tener capacidad de aceptar y reconocer que tiene una enfermedad y que requiere un tratamiento específico. También puede haber ciertas alteraciones del juicio, que son las ideas sobrevaloradas de una persona a través de la catatimia, que es el recuerdo emocional alterado de algo está presente. Entonces, esto se presenta en ideas cargadas de afectividad, es como la idealización. Una persona idealiza a otra y realmente tiene mejor concepto. ¿Por qué? Porque su recuerdo está impregnado de catatimia, está distorsionado por el afecto. Y de esta manera está sobrecargada de afectividad. Estas ideas sobrevaloradas, pero si bien está seguro de que en este caso la persona que considera enamorada es perfecta, puede tener sus pequeñas dudas. En ese sentido se llaman ideas sobrevaloradas. Pero si de estas ideas no admiten ninguna réplica y están siendo sobrevaloradas, exageradas, hablamos de ideas deliroides, que significa que esa sobrevaloración se ha ido un poco más allá de lo que es lógicamente razonable.
Dentro de los trastornos del juicio también hablamos de las preocupaciones, ideas poco sobrevaloradas que el mismo paciente procura suprimir porque se da cuenta que ocupa un espacio mental, pero intenta sacarse este evento que ocupa un gran espacio y por eso se llama una idea sobrevalorada. Pero básicamente la persona se da cuenta que es algo que está fuera del contexto en este sentido y de esta manera. Otro trastorno del juicio sería la obsesión. Es un fenómeno mental, una idea, una imagen, un afecto, impulso, compulsión irresistible que vence cualquier resistencia interna. Esto podemos explicarlo básicamente como una idea que viene a la mente y que esta idea es como si tuviera vida propia y ajena a sí mismo, llamada ego distónica. El paciente no quiere tener esta idea porque la idea viene y la vuelta en la cabeza, la vuelta, la vuelta. Sabe que es absurdo, pero no puede lidiar con esta idea y la idea vuelve a repetir y le provoca gran desasosiego, le provoca gran intranquilidad, preocupación. Un padre no quería salir con sus hijos, no quería salir a la calle porque tenía la obsesión, la idea que tenía en su mente y daba vueltas de que uno de los niños se le iba a escapar de la mano, iba a correr y le iba a atropellar a la movilidad. Esta idea mental, esta imagen, venía a la mente y le provocaba verdaderos sufrimientos. Y no podía hacer eso. Una mamá que tenía la idea de que podía hacer daño a su hijo, no quería alzarlo, no quería cargarlo, porque pensaba que lo iba a botar, que lo iba a hacer caer. Y esta idea venía a la mente y decía, sí, es absurda, no puedo tenerla, pero no podía dejar de observarla. Eso se llama una obsesión. Y las fobias, que también son trastornos del juicio, son juicios erróneos al afirmar que objetos o eventos inofensivos para la cultura del paciente son considerados por este como peligrosos. Entonces hay un miedo que es irracional a un evento y que la paciente no puede evitar. Hay muchas fobias, estas son solamente algunas, y muchas de ellas tienen una raíz etimológicamente en el idioma griego. Por ejemplo, la algofobia es la fobia al dolor, la nemofobia sería al viento, la claustrofobia, como saben ustedes, fobia a los espacios cerrados, la fonofobia a los ruidos fuertes, la citofobia a comer, la glosofobia a hablar, la tafofobia, ser enterrado vivo, de ahí viene el término salvado por la campana. Una temporada en la época victoriana y un poquito anterior ya había el temor, la fobia que podía ser enterrado uno vivo, que tuviera algún fenómeno por el cual no era detectable, que todavía había significados, le enterraban y ataban dentro del ataúd, ponían una soga que estaba conectada a una campanilla por fuera del medio del camposanto, de tal manera que si supuestamente esta persona estaba enterrada viva, podía agarrar y podía jalar la campanilla y estaba salvado por la campana. Entonces llamaba tafobobia. La estrofofobia, los relámpagos, la fotofobia de patos en enfermedad, fotofobia foxbus, nictofobia a la noche, necrofobia a los cadáveres, en fin. Hay muchos términos que están describiendo las fobias que tienen muchas personas, que los llamamos trastornos del juicio porque no están siendo objetivos los pacientes y no pueden dejar de tener estos temas. Dentro del trastorno del juicio de internet hay algunos cuadros muy interesantes, algunos son raros, que están dentro de esta capita y los vamos a denominar globalmente trastornos de juicio de enfermedad. Son la mitomanía, por ejemplo, personas que esconden conscientemente la verdad y continuamente están mintiendo. Son conscientes, pero de ello. La simulación, cuando las personas producen voluntariamente los síntomas para obtener alguna ventaja, para obtener algún tipo de beneficio, de escapatoria para algo, en fin. La confabulación, que esto se da en los pacientes amnésicos que refieren historias falsas para llenar los vacíos de su memoria. Uno puede ir a la habitación de un paciente con confabulación que nunca lo ha visto, golpea la puerta, el paciente abre la puerta y uno le dice, ¿cómo está don Pedro? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece ayer? ¿Cómo le cayó el cafecito que le invité aquí en la cafetería del hospital? El paciente no ha salido con nosotros
no tiene ningún tipo de información sentido, no ha pasado nada, y que dice, ah, sí, doctor, estaba bastante agradable, ¿y qué le pareció la atención de los meseros? Muy bien, doctor, muy bien, sí, sí, muy adecuada, no, está confabulado. Eso no ha existido, pero como no recuerda, va teniendo entonces la necesidad de más vacíos en su mente. La pseudología fantástica es cuando las personas tienen este trastorno del juicio, que creen sus propias mentiras, llegan a creer sus propias mentiras que dicen. Los trastornos facticios, que son el síndrome de Munchausen, o llamado adicción de los hospitales, que son pacientes que acuden a los hospitales para simular enfermedades de manera tal que someten a tratamientos. Ellos mismos se crean síndromes y de esa manera llegan, por ejemplo, pueden llegar por hemorragias. Y cuando el paciente ha estado tomando, por ejemplo, warfarina, anticoagulantes, y se está produciendo eso. Algunos llegan con infecciones. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran saliva y se inyectan por la piel, se producen unos abscesos, llegan así. En ocasiones se provocan ciertos síntomas gastrointestinales que incluso pueden llegar a la cirugía. La etiología es muy rara, la etiología es todavía desconocida en este tipo de pacientes, y cuando son captados por un hospital de que ya es incidente en este tipo de surgimiento de síndromes, le van a otro hospital y empiezan otra vez a peregrinar con cirugías y con tratamientos y cuestiones muy delicadas, el síndrome de Munchausen. El síndrome de Ganser, que es otro trastorno del juicio de enfermedad, también se llama pseudodemencia, porque el paciente, curiosamente, utiliza parasciencia obnubilada. ¿Qué significa esto en el síndrome de Ganser? Que las respuestas que el paciente tiene las hace muy parecidas a la realidad. Por ejemplo, si le preguntamos cuántos dedos tiene la mano, va a decir 4. ¿Cuántos meses tiene el año? La va a pensar, va a decir 13 meses. Entonces, es una forma en la cual muchas veces parecería que hubiera cierto tipo de ganancia en este tipo de respuestas, en ese síndrome de Ganser, y que puede estar relacionado con cuadros disociativos, como lo que antes se llamaba histeria, como un resultado de escapar de un conflicto intrapsíquico, y de esta manera utiliza este tipo de respuestas que nos llama la atención porque están muy cerca a la realidad. Este tipo de síndrome de Ganser comparte con los trastornos conversivos los siguientes criterios. Primero, que los síntomas que el paciente tiene son una imitación imperfecta de la enfermedad a la que se parecen. Entonces, se ve que no es la propia enfermedad, sino es algo que se parece pero de una manera inadecuada, ¿no? Por ejemplo, con lo de la memoria. ¿Cuántas patas tiene un caballo? 3 patas. ¿De qué color es la nieve? Verde. Y el césped blanco, ¿no? Entonces, son imitaciones imperfectas de enfermedades que en este caso podrían parecerse. También comparte con los trastornos conversivos los siguientes criterios. Corresponden a la imagen mental que el paciente podría tener de la enfermedad que se imagina y de eso las replica. El síndrome de Ganser tiene una ganancia secundaria para el paciente. ¿Qué significa esto? Que como los cuadros conversivos de síndrome de Ganser, el paciente primero, el beneficio o la ganancia primaria es resolver un conflicto que justamente está enfrentando, un conflicto psíquico. Y la ganancia secundaria es lo que se obtiene por el propio conflicto. Por ejemplo, un paciente que tiene dificultades para poder realizar una situación física, no va a poder, un soldado que no quiere ir al frente, de repente el soldado pierde la memoria. Entonces la ganancia primaria sería no va a ir al frente, porque no va a ir con el fusil disparando a sus propios camaradas. Entonces, como tiene una pérdida de la memoria, entonces no va a ir al frente, es una ganancia primaria. La secundaria sería los beneficios de que recibe por no ir a la guerra, por estar en tratamiento, por estar pues, cubierto de cualquier tipo de agresión. Y también podemos decir que en síndrome de Ganser y en estos cuadros relacionados con la disociación y lo conversivo,
que en la historia clínica habrá antecedentes de eventos disociativos y conversivos que ha habido en el pasado. Y todo eso nos puede hablar de este trastorno del juicio de enfermedad llamado síndrome de Ganser. Este es transitorio y a veces recurrente. De esta manera hemos logrado desarrollar todo este capítulo que ha significado trastornos de la inteligencia, trastornos del juicio, los elementos, cómo se va conformando el juicio y estas últimas alteraciones que hemos traído a colación de nuevos cuadros sindromáticos, estimados alumnos. Agradezco mucho vuestra atención, han sido muy amables, recordarles como siempre que deben estar pendientes de cuidarse, cuidar a sus familiares, son épocas complicadas que estamos viviendo. Deseo que todos estén bien y que la siguiente semana, el siguiente jueves, seguimos con las clases. Un gusto saludarlos y hasta luego, estimados alumnos.